Una iniciativa del proyecto Artidiálogo para la Paz, impulsado por Prodiálogo. En este programa buscamos compartir, intercambiar y reflexionar con adolescentes, jóvenes, artistas, académicos, académicas y otros actores de la cultura sobre temas que son importantes para la vida, para la convivencia democrática y para la construcción de la paz. Hoy día vamos a tocar un tema muy importante. Hemos llamado a este programa Creando Puentes, Arte, Cultura y Migración. Y es un programa cuyo tema queremos tratar, digamos, hace ya algunas semanas, dado un contexto que ha surgido, que ya vamos a entrar en él, eh, que es de mucho interés y es muy importante para las iniciativas que estamos impulsando desde el proyecto. Hoy día tenemos el gusto de estar con invitados y invitadas muy especiales. Voy a nombrarles nada más para saludar, ya luego les presentaré a cada uno cuando toque su momento. Estamos con Sinaí Girón. Hola Sinaí, ¿cómo estás? ¡Holi! Estoy Bienvenida. bien, gracias a Dios. Muy bien, gracias Sinaí. Estamos con Hanna Yacta. Hola Hanna, bienvenida. Hola. Estamos con José Keklin, de la Universidad Ruiz de Montoya. Hanna y Sinaí son de La Mancha Taller de Arte. Hola José, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Igualmente. Y con Alejandro Clavier de Teatro La Plaza. Alejandro, bienvenido. Hola compañeras, muchas gracias por la invitación. Gracias. Buenísimo. Bueno, desde el proyecto Arte y Diálogo para la Paz, para dar un poco de contexto, lo que buscamos es generar condiciones para el relacionamiento ciudadano constructivo y la construcción de la paz, básicamente. Y trabajamos en instituciones educativas, con organizaciones culturales, con organizaciones sociales, con adolescentes, jóvenes, docentes, familias, etcétera, para impulsar estos procesos de construcción de paz desde nuestro enfoque de arte y diálogo. Nos interesaba a nosotros y a nosotras hablar de, de este tema tan importante, de la migración, de la presencia venezolana en Perú, de esa integración, y de cómo el arte y la cultura pueden tener un rol, o vienen teniendo un rol en esa integración, ¿no? La pregunta de fondo es si el arte y la cultura y las organizaciones culturales pueden tener o tienen, cumplen un rol a favor o no de esta integración. Y para empezar, quisiéramos darle la palabra a José Keklin, es sociólogo de la Universidad de San Marcos, es egresado del Máster de Estudios Contemporáneos de América Latina de la Complutense de Madrid, y bueno, es actualmente coordinador, investigador del Instituto de Ética y Desarrollo de la Ruiz de Montoya, y es uno de los principales investigadores en Perú actualmente sobre el tema de migración, no solo migración venezolana, sino en general migración, y ha escrito y ha investigado bastante sobre el tema. Y queríamos pedirte, José, darte la bienvenida y agradecerte nuevamente tu presencia. José es un aliado del proyecto, la Ruiz es una universidad aliada del proyecto Arte y Diálogo para la Paz. Queríamos pedirte, José, si nos pudieras dar un breve contexto, ¿no? Sobre qué nos dice la investigación sobre la situación migrante, sobre el contexto de integración, digamos, al día de hoy, y a partir de ahí pudiéramos quizás revisar alguno de los mitos o de las noticias que circulan en redes y en las conversaciones cotidianas, y revisarlos, ¿no? A la luz de las investigaciones que tú estás desarrollando, que tú conoces. Eso es básicamente, José, te doy la bienvenida nuevamente. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por, bueno, primero a Prodiálogo por la invitación y a todas las personas que nos van a escuchar, que nos van a seguir y con las cuales vamos a compartir algunas ideas. Les agradezco vuestro interés en un tema, digamos, particularmente álgido, importante en el país contemporáneo, ¿no? Efectivamente, la migración
venezolana particularmente, porque es la más vistosa, la más numerosa, la que mediáticamente ha captado el interés de los medios de comunicación, es la que normalmente preocupa a las autoridades y a la opinión pública. ¿Qué podríamos decir? Digamos, las condiciones, la realidad actual de la migración de los migrantes en el Perú es muy difícil, es muy, muy difícil. Se calcula que 5 millones, poco más de 5 millones de venezolanos han salido de su país, lo que equivale más o menos al 17% de su población, ¿no? Y de ese número de millones, de 5 millones y pico, alrededor del 89% están en Sudamérica, ¿no? Casi un 90% de los que migran al sur, a Sudamérica, y de ese porcentaje un 79%, 80% vienen a los países andinos, ¿no? Dicho de otro modo, buena parte de la migración venezolana tiene como destino los países andinos, Colombia, Ecuador y Perú, ¿no? Y todos sabemos, digamos, las condiciones económicas, sociales y de seguridad que atraviesa Colombia, Ecuador y Perú. Digamos, no son los países, digamos, donde claramente pues, hay unas condiciones de vida favorable a todos, ni siquiera a los propios peruanos, colombianos, ecuatorianos, y en ese sentido se hace más difícil la vida de los migrantes, por supuesto. Otra característica es que cada uno de estos países ha legislado individualmente la migración. La idea era, a través de la comunidad andina, que pudiera diseñarse un solo plan migratorio para toda la comunidad andina. Sin embargo, lo que ha pasado es que cada uno ha legislado según su saber leal y entender, como se dice coloquialmente. Cada uno, según sus pareceres, ha ido legislando, unas veces facilitando, unas veces exigiendo documentación, todo lo cual pues trae problemas al migrante, porque en muchos casos los obligan, a veces con estas decisiones, los obligan a pasar por lugares no habilitados, por fronteras sujetas a violencia, a tráfico, a narcotráfico, a delincuencia, a trata de personas. En general, todo esto desde el origen se hace mucho más difícil, ¿no? Toda esta situación ya precaria y grave en una época de prepandemia se hace mucho más difícil, cuesta arriba, en un escenario de pandemia, ¿no? Hay testimonios de gente que ha caminado mucho, de gente que no ha podido retornar por pérdida de trabajo, por la pérdida de la vivienda, y en general se hace más difícil con el COVID, ¿no? También es importante decir que las condiciones o las capacidades del Estado peruano eran nulas, ¿no? El Perú no era un país tradicionalmente que reciba migrantes, más bien era un país que tradicionalmente expulsaba migrantes. Se calcula que hay como 3,5 millones de peruanos que viven en el exterior, ¿no? Entonces, las capacidades sociales no estaban preparadas para recibir este flujo de migrantes, ¿no? Una sociedad racista, una sociedad discriminadora, una sociedad patriarcal, una sociedad en que todavía se fija en elementos premodernos de las personas como el color de la piel, la forma de hablar, el género sexual o la identidad sexual, perdón. En general, toda una serie de situaciones que agravan la situación del migrante, y esa es la realidad. El Perú es una sociedad racista, discriminadora, profundamente discriminadora, no solo hacia el migrante, sino hacia el propio peruano. Entonces, las capacidades sociales, la sensibilidad social no estaba preparada para esto. No solamente lo social, sino también lo institucional, ¿no? Las instituciones que regulan la política migratoria no estaban preparadas para recibir este flujo migratorio. Había que crear figuras como el PTP, había que crear figuras como migrante o la tarjeta andina, en fin, no había personal. Todavía muchos venezolanos pueden dar cuenta de cuánto se le demora solicitar, por ejemplo, un carnet de refugiado o cuánto tiempo le demora la aceptación de una solicitud de refugiado. Le puede demorar hasta un año.
Y durante un año ese venezolano está en un limbo institucional. No es refugiado, ni es, está en una situación en que no tiene una documentación que lo habilite para trabajar en el Perú, para matricular a sus niños en el colegio, para desarrollarse dignamente. Cuando yo le pregunté a una persona de la oficina de la Comisión Especial de Refugiados, le dije, ¿y cómo van? Porque no tenían ni personal. Y me dice, hemos aumentado el 100% de personal para atender estas 500.000 solicitudes de refugio. Bueno, entonces, ¿cuántos eran y cuántos son? Éramos uno, ahora somos dos, hemos aumentado el 100%. Me dice. Entonces, usted puede darse cuenta las capacidades institucionales que teníamos en un momento como este. No había personal, no había capacidades, dinero, presupuesto. Muchas veces hemos tenido que depender de la cooperación y de las instituciones de Naciones Unidas como OIM o ACNUR para computadoras, para personal, para plástico de los carnets y en general institucionalmente están, porque claro, repito, no éramos un país con tradición migratoria como probablemente lo sea la Argentina o probablemente Chile, ¿no? En términos legislativos tampoco, ¿no? No habían leyes que pudieran acoger esta migración, facilitar su documentación. Instituciones como la SUNEDU, por ejemplo, no estaban preparadas para reconocer los grados, los títulos, todo lo cual pues condena a un venezolano muy bien capacitado a desenvolverse en ámbitos informales laboralmente hablando, ¿no? Entonces, los colegios profesionales, ¿no? Tenían unas leyes y unas legislaciones y unos procedimientos absurdos, ¿no? Para poder integrar ingenieros o médicos, le pedían el SERUM y estas cosas que solo son propias de Perú. Y entonces, todo esto, pues, todo esto nos indica que el país como tal no estaba preparado para recibir este flujo. Pero además de eso, las personas que tienen que ir leyendo la realidad estaban dormidos, estaban en otro mundo. Por ejemplo, el 2016 el Perú acabó con 12.000 venezolanos. O sea, ya había, fines del 2016 en el Perú ya habían 12.000 venezolanos. Oiga, una persona, un analista de inteligencia o un burócrata bien preparado diría, bueno, acá algo pasa, ¿no? O sea, 12.000 venezolanos en un año en el Perú, algo está pasando. Esto es un decir, porque todo el mundo sabía las condiciones que ocurrían en Venezuela, por la cual la gente estaba huyendo, saliendo rápidamente de su país. Entonces, y el 2017 terminamos con algo un poco más de 300.000 venezolanos. Ahí ya más o menos reaccionamos. Entonces, muchas veces esperamos que el problema nos reviente en la cara para poder reaccionar. Entonces, ahí también falta un poco de análisis, de olfatear, de sintonizar con las cosas que suceden. Los datos siempre hay que analizarlos y hacerlos hablar. Entonces, esa es la situación, es una situación que ha venido, un colectivo que ha venido rápidamente en 3 años. Se calcula que hay 1.200.000 venezolanos en el país viviendo en unas condiciones dificilísimas, ¿no? Y esto agravado con el COVID. Sobre lo segundo que me preguntaba, Ricardo, sobre estos mitos, yo diría que hay 2 mitos fuertes en el país, pero quizás uno tercero también, pero me voy a detener en 2 porque el tercero no lo he investigado bien más allá de, digamos, lo que todo el mundo pudiera tener una idea de las cosas, ¿no? Creo que el primer mito, y además está desbaratado con datos, con data, con información y con investigación, el primer mito es aquel que el cual el migrante le quita empleo al peruano, ¿no? Esto es falso, absolutamente falso, ¿no? Está demostrado que el venezolano cuando se inserta al mercado laboral lo hace en el mundo informal, donde es abierto, donde todo el mundo puede ingresar en unas condiciones, y además cuando se inserta en empresas formales, su relación laboral, su vínculo laboral es informal, ¿se entiende? O sea, la empresa, el negocio, la cevichería, el chifa, la pollería puede ser formal, por supuesto, pero las condiciones laborales, la relación laboral que teje con el propietario son informales, ¿no? Sin contrato, sin seguro médico, se les promete un pago y se les paga menos, se les demora el pago, o en todo caso no le pagan, en el peor de los casos, ¿no? Entonces, se han insertado en una economía laboral muy precaria, informal, y hay testimonios que trabajan
durante 12, 14 horas para poder llevar el salario mínimo, ¿no? Entonces, diría que ese es uno de los primeros mitos, el quitar empleo, pero eso no es tan cierto. Según la DICEL, que es la Dirección de Investigación de Asuntos Socioeconómicos Laborales del Ministerio de Trabajo del Perú, solamente, y no es cuento, les digo, esto me lo han pasado hace menos de 2 semanas, solamente hay 50.000 venezolanos trabajando de manera formal en el país. O sea, con contrato de trabajo registrados en el Ministerio de Trabajo, 50.000 venezolanos. Del 1.200.000 venezolanos que hay, se calcula que son alrededor de 750.000 que estarían en condiciones de trabajar. Porque, bueno, el resto son niños, niñas, adolescentes, personas de tercera edad, personas delicadas de salud que no trabajan ni buscan trabajo. Entonces estamos hablando de una PEA de 750.000. Y de esos 750.000, solo 50.000 estarían trabajando de manera formal. Lo que no tengo es el dato de cuál es el ingreso promedio. Pero para una cifra anterior del 2018, donde habían unos 24.000 venezolanos trabajando de manera formal, el promedio de ingreso mensual era 2.000 soles, que tampoco entonces podríamos decir que era un ingreso abultado. Entonces, si proyectamos eso, estamos hablando de 50.000 venezolanos trabajando de manera formal con un ingreso promedio de 2.000 soles. Esto pues ni de casualidad es una amenaza o es un quítate tú para ponerme yo en el empleo. Entonces son mitos, son ideas que se han ido construyendo. Lo que sí podríamos decir, lo que sí se puede decir es que lo que ha pasado es que el mundo laboral informal se ha saturado. Se ha saturado porque normalmente el peruano sin calificación o muy joven o que no consigue empleo se inserta en una economía informal, en un mercado informal que ya es bastante saturado y sobre eso se han incorporado estos 700.000 venezolanos, todo lo cual ha hecho pues que esto se haya saturado. Hay testimonios, por ejemplo, de una persona que vendía café y sándwich en la parada y a las 7, 8 de la mañana terminaba de vender 100 sándwiches y 100 cafés. Pero con la presencia de venezolanos, esta persona peruana de pocos recursos que vende sándwich y café ya no acaba su jornada a las 7 de la mañana, sino probablemente termina a las 10 u 11, lo cual pues implica que luego para ir al mercado, para cocinar, para ir a dejar a los niños al colegio, para atender a su pareja en la casa, una serie de situaciones que tiene la persona ya durante años planificada, todo esto pues le trastoca. Entonces todo esto ha configurado un rechazo, una molestia con el venezolano, con el migrante. Pero no es que haya quitado empleo, sino que este segmento se ha saturado, ¿no? Y pues vamos a estos días, esta semana, a publicar justamente un libro sobre la inserción de la migración venezolana en el mercado laboral de Latinoamérica, donde hay un capítulo de Perú. Ricardo, yo te lo haré alcanzar para que tú a todas las personas puedan ver cómo se ha insertado esta migración. Ahora, solamente para concluir este punto y ya ir a los otros, por ejemplo, el país que mejor ha sabido aprovechar la migración venezolana calificada ha sido, según el estudio, Argentina. Argentina pues tiene una histórica migración, pro-migración, donde justamente todas aquellas personas que vienen con un grado académico elevado o con ciertas capacidades, es rápidamente incorporado al mundo laboral y no pues se le va a permitir trabajar o digamos desperdiciar sus habilidades, sus capacidades en un mundo informal. Entonces, según el estudio, es el país que mejor recoge y aprovecha esta migración calificada. En el Perú se calculaba en 2017 que el 70% de los venezolanos que llegaban al país eran calificados, ¿no? Y de hecho lo eran. Sin embargo, a partir del 2019, esta calificación ha caído a un 20, un 25%, lo cual implica también que aparentemente cada vez migran venezolanos con menos calificación y esto hace que se incorporen también al mundo informal y esto otra vez sucede que se satura y esto otra vez se incomoda a los peruanos y ahí comienza a haber un rechazo, ¿no? El segundo mito, creo que justo acaba de concluir una investigación sobre este tema,
es aquel que vincula migración con criminalidad, ¿no? No es exactamente la migración que ha criminalizado más el país, sino yo creo que son los medios y las políticas que han criminalizado la violencia. Así como se habla de una criminalización de la protesta, en el cual la política, los medios muestran al que protesta de una manera criminal y lo enfoca además cuando tira una piedra y lo enfoca en situaciones, digamos, comprometedoras, exactamente es igual aquí. ¿No? Se ha puesto el acento y el foco justamente en aquellas personas que han cometido, por supuesto, y los hay, algún acto delictivo, alguna fechoría, alguna situación criminal, y justamente enfocan eso para criminalizar todo, ¿no? Entonces, hay una situación deliberada ahí, ¿no? Sin embargo, hay que ser honestos también. En plena época de pandemia, por ejemplo, datos hasta el mes de julio, agosto del 2020, efectivamente algunos delitos o algunas denuncias contra algunos ciudadanos venezolanos han crecido, ¿no? Por ejemplo, los principales delitos que cometen algunos venezolanos son contra el patrimonio, contra la libertad y contra el cuerpo y la salud. Pero es verdad que han crecido, pero claro, han crecido en comparación a, ¿no? Entonces, si antes teníamos, por ejemplo, contra la libertad sexual 6 detenidos, ahora julio del 2020 tenemos 43, ¿no? O contra el patrimonio, es decir, robos, el 2018 teníamos 30 detenidos y para julio del 2020 tenemos 533. Pero también hay una explicación. Justamente el 2020 creció exponencialmente este tipo de delitos y detenidos por la situación gravísima que estaba ocurriendo, ¿no? Hay una situación de desesperanza, de angustia, y eso probablemente... Y lo que dice también, la explicación que se tiene es que también muchos de estos delitos cometidos no necesitan una gran organización criminal detrás. Digamos, alguien que tiene hambre puede salir a la calle y robar un celular, alguien que ya... Entonces, son casi actos individuales, para llamar de alguna manera. Sumando todos los detenidos, son 900 personas, son 870 y pico, pero son 900 personas perdón, acá tengo el dato, a julio del 2020, 826, ¿no? A julio del 2020, 826. A julio del 2019, 467. Y a julio del 2018, 79. Entonces, repito el dato para que ustedes vean cómo ha crecido, pero claro, luego veré qué se dice sobre eso, ¿no? En julio del 2018, habían 79 personas detenidas, venezolanos. A julio del 2019, o sea, un año después, de 79 pasamos a 467. Y del 2019 al 2020, de 467 pasamos a 826, ¿no? Pero para un colectivo de 1.200.000, estamos hablando de 826. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado según la investigación que hemos tenido acá? Que sobre todo los medios de comunicación y la prensa han amplificado innecesariamente esto. Ha habido una fijación morbosa, exagerada sobre estos temas y han hecho creer y han instalado en el imaginario que efectivamente hay un crecimiento de la delincuencia a partir de la migración. No, esto se ha salido de las manos, esto se ha desbordado. El ministro Morán en su época creó pues una serie de divisiones policiales para investigar exclusivamente esto. Entonces, todo esto ha sido pues manejado, manipulado por los medios de comunicación. Por ejemplo, como les digo, para el caso de Venezuela hay 800, según la última cifra que tengo, 840 detenidos venezolanos. Pero de Colombia son 570 venezolanos detenidos. Colombianos. ¿No? Pero, colombianos, pero nadie dice nada de esto, ¿no? Y de México tenemos 205 mexicanos en el Perú detenidos, presos, ¿no? Quizás la diferencia, como digo, está en que, por ejemplo, tanto colombianos como mexicanos, que sumados dan casi 800 también, quizás la diferencia está en que el mexicano y el colombiano detenido en el Perú casi siempre es por narcotráfico.
Y eso requiere una gran organización criminal, una gran banda, y normalmente esto no tiene la repercusión que tiene en los medios, como cuando un venezolano individualmente comete un acto delictivo, termina matando, termina teniendo actitudes violentas, y esta situación, además de ser venezolano, que es una carga, esto es, pues, como les digo, amplificado innecesariamente por los medios de comunicación. Entonces, nadie habla de los 570 colombianos y nadie habla de los 205 mexicanos, pero sí de los 840 venezolanos, ¿no? ¿Cómo ha cubierto y cómo a la prensa ha ayudado a fijar este mito y asociar deliberadamente migración y delincuencia? Hemos analizado 10 casos emblemáticos, ¿no? 10 casos que la prensa hasta durante 15 días le han dado la misma noticia, ¿no? Por ejemplo, este crimen que sucedió en San Martín de Porres, en un hostal, de un descuartizamiento, 15 días se ha mantenido en la prensa, ¿no? En la prensa escrita, y no les hablo de cualquier periódico, sino de los dos grandes periódicos de circulación nacional durante 15 días. Por supuesto, esto ayuda, pues, a fijar y a mantener y a machacar una idea constante en la gente, ¿no? En los medios de comunicación se han dado reportajes de una sola noticia hasta 5 minutos. 5 minutos para una sola noticia en televisión es bastante, ¿no? Entonces se han dado casos también desde 13 días, 17 días en la televisión de un mismo tema, ¿no? Y deliberadamente, porque he escuchado testimonios y he entrevistado a periodistas, deliberadamente los directores de noticias le piden a los reporteros cubrir este tipo de noticias, donde haya un venezolano o una venezolana comprometido en un acto delictivo. Esa es la noticia, eso tiene que hacer. Ustedes saben que los medios buscan exactamente estas cuestiones deliberadamente a propósito, ¿no? Y un asunto también importante que quiero decir es que cuando no obtienen imágenes de la policía, por ejemplo, donde están comprometidos con armas, etcétera, buscan en sus redes sociales del venezolano y de la venezolana, por ejemplo, en el caso de los varones, buscan fotografías en sus redes donde aparezcan posando con armas, semidesnudos, con tatuajes, todo aquello que dé una imagen de que esa persona es violenta, ¿no? O en todo caso, reforzar que esa persona es violenta, ¿no? Y en el caso de las mujeres, buscan en sus redes fotografías donde aparezcan en situaciones sugestivas, con poca ropa, o den la idea de que son mujeres, no sé cómo decirlo, digamos, de la vida fácil, o mujeres que puedan engañar con algunas situaciones a varones, mujeres, en fin. Entonces busca siempre a la mujer presentarlas de una manera poco decentes, para decirlo de alguna manera, y al varón de manera violenta. Entonces la gente en su imaginario dice, bueno, así son estos hombres, así son estas mujeres, no tienen valores, no tienen escrúpulos. Entonces, no sé si se entiende. Entonces, hay estas dos grandes ideas y mitos que no se va a desbaratar en la televisión, por el contrario, se va a reafirmar. Entonces, lo que hay que hacer es investigar, leer y conseguir datos. El primer mito es pensar que quitan empleo al peruano, y ya hemos dicho que solo son 50.000, según la DICEL, del Ministerio de Trabajo, y en el caso de la criminalidad, les he mostrado los datos y el número de delitos que no llegan a 900, pero casi hay 700 entre colombianos y mexicanos y nadie dice de esto nada, ¿no? Genial, Entonces, José. sí, entonces yo con esto acabo, espero haber ayudado, pero son situaciones que normalmente son los medios de comunicación que instalan estas ideas en el imaginario y nadie muchas veces dice nada, ¿no? Excelente, José, muchísimas gracias. Nos has dado datos bien precisos. eh, y la idea un poco de generar ese tipo de diálogos es hacer un contrapeso, ¿no?, a la cantidad de información y a los discursos que se circulan a través de los medios, cuando en realidad las realidades que vemos, valga la redundancia, a veces son otras, ¿no? Entonces, esta información nos ayuda mucho porque estamos aquí con creadores de cultura, ¿no? Quienes están aquí con nosotros en este grupo son personas que están desde sus espacios creando discursos, creando mensajes, nuevas formas de sentir, de pensar, de imaginar.
y toda esta data que nos has dado es muy valiosa. Bueno, queridos, queridas, muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido muy bonito compartir este espacio y bueno, hasta pronto, nos despedimos.